Bueno, estimadas, estimados, eh, Eh, quiero primero agradecer la disposición a participar en esta primera etapa de este ciclo en la cual vamos a intentar reflexionar en torno al futuro, en torno a las lecciones que nos deja esta pandemia en nuestro sistema de salud y desde las fortalezas y desde las debilidades que están saliendo a la vista, se están relevando, eh, repensar nuestros juicios, repensar nuestras propias convicciones en torno a los cambios necesarios que se requieren en el sistema de salud chileno. Ese es el objeto de este ciclo. Eh, que tiene que ver también con nuestra misión como universidad y lo primero es agradecerle como Universidad de las Américas eh, su interés por participar. Les mando el saludo de nuestra rectora Pilar Romallera y decirles que en unos minutos más, apenas terminen las respectivas sesiones parlamentarias, se va a sumar la senadora Goich y el diputado Miguel Crispi, así que a su momento ya los saludaremos y los presentaremos. Y quiero decirles que este miércoles es la primera etapa del ciclo. Vamos a tener el próximo miércoles 22 y finalmente el 29, dos etapas más en la cual de manera muy plural vamos a reflexionar justamente sobre las lecciones que nos está dejando esta crisis sanitaria en el sistema de salud chileno, pensando en las futuras reformas que sabemos son urgentes y son necesarias. Aprovecho de saludar a la senadora Carolina Goich, muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Todos tenemos muy claro las urgentes necesidades que existen de reformar el sistema de salud chileno. El estallido social colocó en voz ciudadana la urgencia dentro de los temas prioritarios que surgieron a contar de octubre del año pasado. Fue los pendientes que tenemos, los grandes desafíos que hay desde el punto de vista del sistema de salud chileno. Quiero hacer una metáfora con lo que ocurrió el año 52 cuando se creó el Servicio Nacional de Salud, que desde el punto de vista de la historia democrática de Chile es la gran reforma estructural que hemos tenido en nuestra historia. Y esa reforma partió 20 años antes, el año 32, cuando se crea la primera comisión a objeto de estudiar la fusión, la integración de los distintos partes que tenía en esa época un sistema muy desintegrado, muy fragmentado. Y pasaron muchos años sin que se lograran la capacidad de acuerdos políticos entre los sectores conservadores, los sectores radicales, y fue el año 39, el terremoto de Chillán, con su secuela de fallecidos y todo el drama humano que implicó ese gran terremoto. Y la pregunta que uno se hace es si acaso esta crisis sanitaria no será el terremoto que nos sacuda para efectivamente eh, hacer posible las reformas que el sistema de salud chileno necesita. En los últimos 30 años de vuelta a la democracia, los cambios que hemos hecho al sistema de salud chileno han sido importantes, pero no han cambiado estructuralmente al sistema. Hay que reconocer que son avances parciales. Me refiero a las reformas del año 2005, con Plan Auge incluido, Ley Ricardo Soto, lo que se está trabajando en Ley del Cáncer. Sí, son pasos,
pero son pasos y no, en definitiva, no nos dejan un sistema que supere las profundas inequidades, las desigualdades que existen entre las personas que tienen más o menos ingresos en la posibilidad de materializar el derecho a la salud y de acceder a servicios oportunos y de calidad. Seguimos teniendo un sistema fragmentado, segmentado, y además de las inequidades que tiene, todos sabemos las debilidades que tiene tanto en el mundo privado y en el mundo público, y todos sabemos que tenemos grandes vulnerabilidades con respecto a la capacidad de un enfoque hacia la salud más que a la enfermedad. Hay muchas de las cosas que yo creo que estamos bastante de acuerdo en los titulares, pero con grandes dificultades en cómo logramos materializar los cambios hacia objetivos que parecieran comunes, pero a la hora de hablar de cómo hacerlo, de cuáles son los instrumentos, hemos pasado ya muchos años, 3 décadas, sin lograr los suficientes acuerdos ni la fuerza política como para materializarlos. Entonces, la pregunta es, justamente va acerca de lo que ha pasado estos días con respecto a la pandemia y qué lecciones le está dejando a ustedes, cuáles son las urgencias y cuáles son las posibilidades reales de que después del COVID podamos materializar los cambios que se necesita y efectivamente avancemos en materializar el derecho a la salud de los chilenos y las chilenas. Y por lo tanto esa es la provocación, una provocación positiva a pensar y a soñar y ver cómo estos sueños los podemos materializar, reconociendo que como personas comprometidas con la salud pública, estamos en una suerte de deuda con la ciudadanía por nuestras dificultades para materializar estos cambios. Así que, sin más, quiero pedir a la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, que haga uso de la palabra. Les pido, por favor, que se limiten a 7 minutos para poder tener después espacio de interacción. 7 minutos. ¿Mm? Adelante, doctora. Bueno, voy a intentar entonces ser muy breve. Solo contarles que nosotros cuando llegamos al colegio médico veníamos un poco con un grupo de médicos de distintas generaciones y distintos sectores pensando justamente en cómo reposicionar el rol del colegio médico en una estrategia más nacional, mirando justamente algunos de los problemas que veíamos como prestadores individuales de salud en nuestro CEFAM, en nuestros hospitales, porque a pesar de que han existido distintos esfuerzos en el GES, en la Ricarte Soto, como usted mencionaba, todavía vemos mucha inequidad, desconexión de la red, muchos problemas cuando uno pone el foco en los pacientes. Esto mismo que veíamos hoy día de las filas, esto de que todo es problemático, los pacientes tienen que ir 10 veces al hospital para ir a pedir hora para el examen, pedir hora para el médico, y todo de una forma muy alejada de las necesidades y de que uno como paciente quizá no querría ese trato del sistema sanitario. Tener que rogar, y uno mismo como personal de salud pidiendo favores para que las cosas ocurran dentro de la red, es algo que debía resolverse. Y entre eso, con parte de nuestro equipo, y aquí está Cristóbal, y me imagino que él va a dedicar sus 7 minutos en eso, empezamos hace más de 2 años, recién llegados al colegio, a pensar que había que tener cambios más estructurales, y entre eso empezó la idea de poder cambiar lo que hace mucho tiempo se venía rumiendo dentro de los distintos gobiernos de cómo modificar el sistema sanitario, su seguridad de salud, pasando por una primera etapa de un seguro único, que es la propuesta que nosotros habíamos estado levantando. Obviamente en eso nos llegó el estallido social y parece que nuestra propuesta se estuvo quedando un poco corta para algunos sectores de que teníamos que dar un paso hacia un sistema nacional de salud. Hoy día con esta pandemia y como nos ha tocado por lo menos desde el colegio tener que lidiar con el gobierno, no me queda más claro que efectivamente los ministerios de salud o el futuro sistema de salud no puede depender tanto de los gobiernos de turno.
es muy frágil enfrentar una pandemia con la popularidad o impopularidad del gobierno de turno, con sus fortalezas y debilidades, y ojalá tener estructuras más sólidas y robustas que permitan justamente dar respuesta a desafíos como estos, que son desafíos que han superado a todos los países que están más consolidados como sistema sanitario que el nuestro, pero después de toda esta adversidad, cuando hagamos el balance de cómo nos ha ido, creo que vamos a tener muchos aprendizajes, y esta misma pandemia ya está desafiando a los sistemas sanitarios, lo que siempre estuvo tan alejado, como era ir a entregar los fármacos a domicilio, entregar horas por teléfono muchas veces en algunos policlínicos, hacer seguimiento de las necesidades de los pacientes, poner a los pacientes en el centro. Creo que hoy día todos los sistemas se han desafiado a salir de la caja y también crear un horizonte con el uso de las nuevas tecnologías, de otras alternativas, y lograr los objetivos centrándonos en los pacientes. Así que a pesar de todo lo complejo y lo adverso que ha sido en esta etapa, creo que el periodo post-COVID va a plantear un nuevo marco de oportunidades, tal como lo planteó el estallido social, y yo espero que en particular sectores políticos como los que están representados en este panel también estén dispuestos a ir a atraer y conquistar sectores del gobierno actual, para que esto realmente sea nuestro sistema nacional de salud, considerando a este COVID-19 como nuestra guerra. Así que estoy bien esperanzada de esa etapa. Ojalá que esta pandemia no nos deje tan dañados como país, para poder iniciar muy precozmente la construcción de un nuevo sistema sanitario para Chile. Me demoré menos, llevo 4 minutos 20. Creo que se nos fue el moderador, No, sí, pero... aquí volví. Ah, ya. Y perfecto, porque eso después nos da más tiempo para poder conversar y poder discutir de lo que vaya surgiendo acá en esta conversación. Así que aprovecho de dar la palabra entonces a Janet Vega. La doctora Vega, pues, es una persona que tiene una tremenda experiencia en el Ministerio de Salud como subsecretaria, en FONASA, que fue su directora, y también en organismos internacionales. Ha trabajado mucho en la Organización Mundial de la Salud y también en la Fundación Rockefeller, de una tremenda trayectoria, de la cual estamos muy orgullosos que esté aquí con nosotros. Así que, doctora Vega, nos interesa escucharla. Quiero primero agradecer la invitación y además decir que estoy feliz con la compañía con la que estoy. Aquí tengo personas que me son muy queridas, mentoras, personas que he ido conociendo este último tiempo, así que estoy feliz de estar con todos ustedes. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión cortita también, decir que yo creo que esta pandemia nos ha recordado muchas cosas que probablemente habíamos un poco olvidado. Yo creo que de los aprendizajes que hemos obtenido, un aprendizaje bien importante ha sido el rol del Estado. Creo que el rol insustituible del Estado cuando se trata de bienes públicos. Creo que eso es algo que se ha visto muy claramente en todo el mundo, y en aquellos lugares donde no existe un Estado fuerte, ni hay mecanismos para que efectivamente pueda haber un liderazgo efectivo de centralizado, la situación ha sido mucho peor que en aquellos otros países que no ha sido así. Y por lo tanto, uno tiende a empezar a reflexionar entonces que este tan vilipendiado Estado parece que no es tan malo. Lo segundo que yo creo que nos ha dejado como lección esta pandemia es que efectivamente no basta con reaccionar a tiempo, sino que esta reacción tiene que ser en base a sistemas existentes que sean eficientes. El sistema de salud, por cierto, que tengan financiamiento adecuado, pero que además le den el rol y la importancia que tiene el financiamiento que tiene que ver con salud pública, que es un ámbito tan poco resguardado en la mayoría
de los países y que a medida que pasa el tiempo, cada vez se toma menos conciencia de la necesidad de mantener la vigilancia, de mantener presupuestos para bienes públicos, porque estas cosas son invisibles mientras no ocurren, pero cuando ocurren pueden tener consecuencias catastróficas. También, por cierto, la necesidad de tener mecanismos de protección social para si ocurre este tipo de catástrofes, estén en nuestros ciudadanos debidamente protegidos. Y creo que nosotros hemos tenido experiencias que todavía no se muestran en toda su magnitud, pero que van a ser nefastas probablemente para un gran porcentaje de la población. Y desafortunadamente siempre los que pagan son los que necesitan más. Entonces ahí hay un tema que a uno reafirma el hecho de que los sistemas de seguridad social son indispensables que existan en un país. Y también, por cierto, yo creo que lo otro que nos ha dejado esta pandemia es nuevamente reafirmar la importancia de que existan mecanismos internacionales de coordinación, de modo que haya una respuesta rápida y que estos mecanismos funcionen. Porque ahora, por ejemplo, que está tan en boga darle a la OMS, sin embargo, la OMS ha cumplido un rol muy importante desde el punto de vista sanitario en esta pandemia, pero otras organizaciones no así. Por ejemplo, existen mecanismos que están establecidos tanto en el Banco Mundial como en el Fondo Monetario Internacional, como en el G7, para hacer desembolsos rápidos y hay una especie de fondo que hay que ir llenando para que en caso que haya una pandemia. Y lo que se ha visto es que lo que ha ocurrido es que ya llevamos varios meses y todavía estos fondos no están claramente desembolsados. Entonces creo también que ahí hay un aprendizaje que tenemos que ver. ¿Y qué va a pasar? Bueno, primero yo creo que no tenemos que olvidarnos de que esto no es la última vez. Vamos a tener cada vez más y más frecuentes fenómenos de este tipo. ¿Por qué? Bueno, primero, por cierto, porque están las condiciones para que emerjan nuevos virus o nuevas catástrofes. Existe una movilidad global muy importante de las personas que hace que la transmisión sea muy rápida, pero además, por cierto, esto está en un sistema ecológico que está cambiando y que está generando todas las condiciones para la irrupción de nuevos virus. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados de manera permanente para estas amenazas. No basta con que ahora financiemos, con que ahora estemos aterrorizados y cuando esto pase nos olvidemos y de nuevo vuelta a hacer las cosas como siempre. Lo otro, específicamente respecto a esta pandemia, cosas que van a tener que ocurrir, por cierto, es que vamos a tener que tener desde el punto de vista sanitario un monitoreo muy importante por harto tiempo. Estamos hablando aquí de 1 año y medio, 2 años por lo menos, y las estrategias de contención estamos hablando también de 1 año y medio a 2 años, porque si no, en este momento es un virus nuevo, no sabemos cuándo va a haber vacuna disponible, no sabemos si hay inmunidad y cuánto dura esta inmunidad, tampoco hay muchas cosas que aún no sabemos, ni siquiera sabemos realmente qué porcentaje de la población está infectada o va a estar infectada. Entonces, y desde el punto de vista de nuestra agenda nacional, yo creo que efectivamente esto es una oportunidad para remirar muchas de las reformas sociales que se estaban planteando, no solamente en el ámbito de salud, sino que también en otros ámbitos, porque lo que ha quedado demostrado con esta epidemia, por lo menos en Chile, es que nosotros no tenemos los mecanismos para proteger a nuestros ciudadanos, ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista monetario, que sean realmente eficientes o lo más eficiente que podríamos, dado nuestro nivel de desarrollo. Yo quisiera dejarlo hasta aquí para que podamos seguir conversando, pero un poco como para abrir la conversación. Eso, gracias. Muchas gracias, doctora Vega. A continuación quiero dejar con ustedes a una gran lideresa en el mundo de la salud. Y lo digo de verdad, porque es así, Marisol. Hemos peleado mucho, ¿no? Pero bueno, la doctora Barría, bueno, fue ministra de Salud y gran militante de la atención primaria, ahora
desde lo académico, pero siempre muy preocupada de las políticas públicas y por lo tanto es una persona que independientemente que peleamos harto, hay todo el cariño y el respeto justamente por tu convicción y tu pasión en un tema que nos compete a todos. Así que, doctora Barría, la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer, Osvaldo, a ti, a la universidad y a todos los panelistas. En realidad es un honor poder compartir con ustedes estas reflexiones. Así que agradezco la posibilidad. Yo creo que estamos todos bastante impresionados con lo que nos está pasando. Y a mí lo primero que quisiera decir es que cuando aparece después del coronavirus, ¿qué? Yo digo, todavía no estamos ni empezando el coronavirus. Entonces, es cierto que ya podemos ir sacando algunas lecciones, algunas primeras reflexiones, pero probablemente lo más inquietante y agudo es cómo colaboramos a que esto se encauce de la mejor manera posible, y todos ustedes han estado desde los distintos frentes también colaborando con eso. Una primera reflexión es cómo esto ha puesto de manifiesto las desigualdades que vive nuestro país. Porque cuando viene el clamor de hacer las cuarentenas, y uno dice, pero ¿cómo afecta esto a nuestra gente? ¿Qué pasa con los que tienen el pequeño trabajo y no tenemos ese Estado, ¿no es cierto?, que nos dé una protección efectivamente de un sueldo mínimo, y todavía no hemos logrado que se implementen esas políticas generales? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo las desigualdades se agudizan en esta pandemia? Yo creo que ese es un primer foco de preocupación muy relevante. En segundo lugar, yo quiero plantear que es necesario, no estamos utilizando las capacidades y las potencialidades de toda la red, y yo veo que hay una subutilización de atención primaria que me gustaría enfocar un poquito más adelante. Y un tercer elemento, así como para partir, yo creo que es el personal de salud, en que no hemos tenido suficiente cuidado, no en todas las partes se ha tenido los famosos elementos de protección personal, o el personal no ha sentido que lo tiene suficientemente, lo cual da lo mismo. Pero ahí hay un tema también del cuidado de los cuidadores que creo que nos desafía como país. Yo creo que ya hay algunas lecciones que a mi juicio son muy relevantes para lo que va a venir al futuro. En primer lugar, esta separación de la vigilancia epidemiológica en la Seremi y el sistema de salud aparte en atención primaria, atención hospitalaria, no ha permitido un buen funcionamiento, y eso debe cambiar. Hacia adelante no podemos volver a pensar en la provisión como que fuera aparte en el sistema público de lo que es las necesidades de vigilancia. Entonces, eso que se tradujo en 2 subsecretarías, ¿no es cierto? Janet fue subsecretaria cuando estábamos ahí, creo que es un elemento que tenemos que considerar. No podemos seguir separando la responsabilidad del Estado a través del sistema público, que tiene que ver con la vigilancia de lo que pasa en los sectores, en los territorios, no puede estar ajeno a lo que es el sistema. De hecho, un segundo elemento es que el sistema público, a través de atención primaria y otros, ha tenido que cubrir a todos. Cuando hablamos de la vacunación, no estamos hablando de que solo se vacunaran los FONASA, o cuando hablamos de, entonces, en la práctica nuestro sistema público tiene que asumir a todas y todos y tiene que hacerse universal en esta pandemia. Un tercer elemento es que el soporte de la red también está en el sistema público, no solamente de atención primaria, sino que en las redes hospitalarias. Y cuando hablamos de la capacidad de Temuco, es del Hospital Regional de Temuco con los ventiladores, ¿no es cierto? O de si logramos echar a andar o no a Traiguén y a Padre Las Casas, que son hospitales nuevos, que son del sistema. Entonces, es la salud pública la que está haciendo el sostén de esta pandemia. Un elemento muy importante, yo creo que tiene que ver con lo anterior, la salud privada lucra, pero no se encarga de la salud colectiva.
este rechazo, 1/3 de las licencias médicas de las ISAPRE que han rechazado a las personas de ISAPRE. O sea, ¿cómo puede ser una seguridad social que en una pandemia como esta se da el lujo de rechazar o de incrementar los planes o de cobrar por un examen que es una necesidad desde el punto de vista de la salud pública? Entonces, ahí tenemos una discordancia entre lo que es el sistema privado con las necesidades de salud pública. Y también se han evidenciado los déficits que tenemos en el sistema público, el bajo número de camas, tanto generales como intensivos, la baja preparación para las pandemias, la capacitación. Ahí alguien recordaba que para el H1N1 hubo toda una campaña, la verdad es que se hizo. Eso debiera ser parte habitual de las capacitaciones del sistema. El personal de salud no sabía ni cómo utilizar los elementos de protección personal, ni cómo hacer la vigilancia. O sea, todo eso tenemos que prepararlo porque, como dice Janet muy bien, esto probablemente va a ser cada vez más frecuente. La dificultad, tenemos un problema con la dificultad de flexibilizar los procesos. Por ejemplo, lo que decía Isquia respecto a la farmacia del Feliz Bulnes, cómo no somos capaces como sistema público de ser más flexibles para poder dar una mejor atención, una calidad de atención como están esperando los usuarios, que no siempre tiene que ver con recursos, que también tiene que ver con mentalidad, con voluntad de ponerse al servicio de. Y otro elemento es la insuficiencia de recursos porque ha habido un estrangulamiento económico, especialmente en el último tiempo, del sistema público. Y estamos claros de la deuda de los hospitales, pero también de la insuficiencia de reajuste de la atención primaria. Entonces, yo diría cuáles son las primeras lecciones de esta pandemia, a mi juicio, es primero que necesitamos un solo sistema público, no solamente un financiamiento, que por cierto, solidario, universal, pero un sistema público. Que este sistema público, a través de su centro, a través de esta división territorial que tenemos, debe estar a cargo de la totalidad de la población, incluyendo también la vigilancia epidemiológica. Debe terminarse con esta separación entre las redes asistenciales públicas y lo que es la salud pública. Las redes asistenciales públicas están al servicio de la salud pública y eso tiene que quedar, a mi juicio, mucho más clara. La importancia de las redes de salud, no solamente del financiamiento de las prestaciones, sino que de los sistemas coherentes, organizados en red, para poder hacer frente a esto, y que el sistema público entonces requiere más camas de intensivo, más recursos, más innovación, más capacidad creativa, y que el sistema privado no puede hacerse cargo de la seguridad social. Las ISAPRES tienen que pasar a ser seguros complementarios, no son parte de la seguridad de las personas, lo hemos visto en esta pandemia, y también la necesidad de cambio en la prevención. Entonces, yo diría, para ir cerrando, que necesitamos parar las legislaciones respecto a ISAPRE y FONASA que no aporten que no vayan en el sentido de un sistema universal y solidario, y tenemos que buscar las alianzas para poder avanzar en ese proyecto y ir haciéndolo realidad. Necesitamos avanzar en la nueva Constitución, con el apruebo y con la convención constituyente 100% electa, para poder efectivamente garantizar un derecho a la salud que no sea solo el de la atención, eso como lo conocemos hoy día. Pero no nos podemos olvidar, creo yo, en este panel, las urgencias que tenemos hoy día, y en ese sentido la necesidad de colaborar. Al comienzo lo comentábamos, que estábamos todos muy académicos, muy diplomáticos, ¿no es cierto?, en lo que está pasando. Perdón, tuve aquí un problema, un anuncio, ya. Pero probablemente falta todavía lo peor de esta pandemia. Se nos va a juntar con la campaña de invierno. La campaña de invierno desafía a la red pública todos los años, y esto se va a ver complementado, ¿no es cierto?, con la pandemia. Entonces necesitamos seguir avanzando en puntos de colaboración. Y yo creo que la atención primaria puede y debe colaborar mucho más que lo que se ha estado haciendo.
puede colaborar en el testeo de casos, en que es urgente aumentar el testeo. Necesitamos masificar los exámenes a través de la atención primaria y para eso la tenemos en todo Chile. Necesitamos una respuesta de vigilancia epidemiológica más coordinada entre las Seremis y los centros de atención primaria. Son los centros en cada centro de salud existe un delegado epidemiológico. Ese delegado epidemiológico hoy día no está siendo utilizado en todas partes. Hay modelos en que sí. Nosotros los aprovecho a invitar, vamos a tener un seminario sobre APS y COVID el día sábado y ahí van a estar mostrando una experiencia, por ejemplo, en Puerto Montt. Necesitamos incrementar en APS la capacidad resolutiva para los casos respiratorios. Igual como se hizo con las campañas de invierno, tenemos capacidades con kinesiólogos, con salas de oxígeno, tenemos posibilidad de tratar para cuando se nos venga el mayor número de casos. No se está utilizando la atención primaria para la educación comunitaria local. Son los llamados a hacer aquello, pero además hacerlo en colaboración con todos los demás agentes locales, porque para eso es la gracia de tener una atención primaria municipal, es la posibilidad de interactuar y que sean ellos los que refieran casos, por ejemplo, de necesidades sociales y otros trabajando como intersector. Entonces, yo creo que tenemos desafíos de largo, pero sobre todo desafíos de muy corto plazo y yo creo que todavía podemos seguir avanzando en mejorar la respuesta de nuestro país en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Barría. Quiero dejar con ustedes ahora a Cristóbal Cuadrado. Él es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y muy cercano colaborador del Colegio Médico. Él está trabajando muchos meses en una propuesta con respecto a la reforma que nuestro país necesita en nuestro sistema de salud. Así que, y además quiero celebrar la cantidad de gente joven, gente muy bien preparada que está trabajando allí, y eso me da muchísimas esperanzas con respecto a que la nueva generación pueda hacer lo que nosotros los más antiguos no hemos sido todavía capaces de hacer. Así que, Cristóbal, adelante, por favor. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Agradecido también de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo de reflexiones. Yo comparto plenamente lo que se ha dicho previamente a mí, así que voy a tratar de quizá poner algunos énfasis que puedan complementar para no repetir excesivamente. Yo pondría como dos puntos iniciales de conversación el que yo creo que la crisis actual permite mostrar las profundas contradicciones y deficiencias que tiene nuestro sistema, y la doctora Barría bien señalaba muchas de ellas en términos de las inequidades sociales, las inequidades de acceso a nuestro sistema de salud, la fragmentación de nuestro sistema, la salud para ricos y pobres en el fondo ahora llega a mostrar una de sus caras más terribles en el contexto de una crisis sanitaria. Donde además tenemos contradicciones como, por ejemplo, la existencia de estas subsecretarías separadas que se transforman en un cisma de la salud pública, en el cual cuando uno habla también con personas que hoy día están en el ministerio y uno pregunta, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿O por qué no se está haciendo esto otro? Uno se da cuenta que muchas de estas cosas simplemente ocurren porque hay un cortocircuito absoluto entre estos dos mundos, ¿no? Las autoridades no son capaces de comunicarse, los equipos técnicos no pueden cruzar los pisos que hay en el Ministerio de Salud, para poder coordinar cosas. Es una cosa realmente dramática, ¿sí? Lo que ocurre ahí adentro, ¿no? Y a mí me parece que esto es reflejo, por una parte quizá de efectos no deseados de reformas pasadas, pero también de un proceso de desmantelamiento sistemático, yo creo, de las capacidades técnicas de nuestro sistema de salud. Yo creo que vale la pena recordar cómo nuestro Departamento de Epidemiología, nuestro DEIS, han sido departamentos que han quedado al margen de la institucionalidad de nuestro ministerio por mucho tiempo, en el cual sus equipos técnicos se han visto debilitados. La jefa de esa división renuncia justo antes de la pandemia.
Hemos visto también y sabemos, quienes estamos más vinculados al sector salud, que han existido muchas persecuciones también de gente muy buena que estaba en esas áreas y que finalmente cuando cambia el ciclo político son perseguidos y se tratan de expulsar de la manera que sea de parte del ministerio. Y yo creo que no mirar esa como microfenómenos que hay detrás de que algo progresivamente en el tiempo ha llevado a que nuestro ministerio, yo creo que hoy día no tenga ni las capacidades técnicas, ni la arquitectura institucional necesaria para poder enfrentar de manera adecuada una pandemia como esta. Y por eso yo también mi reflexión desde que llega el COVID-19 es que esta idea de que teníamos que hacer una reforma sectorial mucho mayor con la reforma del financiamiento, con la cual yo siempre estuve de acuerdo, creo que ahora se hace absolutamente urgente. O sea, yo creo que ya no basta simplemente con hacer una reforma a un financiamiento más equitativo del sistema de salud. O sea, hay que repensar completa la institucionalidad de nuestro Ministerio de Salud, de la autoridad sanitaria, la forma en que se descentraliza esto. Yo también estoy muy de acuerdo que no hace sentido esta idea de tener como las Seremi y los servicios por otra parte. Es evidente que eso está generando descoordinaciones e impide que el esfuerzo del Estado llegue de manera efectiva a las personas, ¿no? Y me hace sentido también que esa discusión haya existido en otro momento, en el cual que yo creo que probablemente lo que había detrás era creer que las Ceremis entregaban un bien público que era universal, mientras que los servicios de salud entregaban un bien público, pero que era para algunas personas que se atendían en el sector público de salud, ¿no? Y yo creo que esa forma de pensar finalmente es la que tenemos que cuestionar profundamente, ¿no? Realmente no hace sentido que el Estado diferencia de que hay ciertos grupos de los cuales se va a hacer cargo y otros no, cuando entendemos que la salud está muy interconectada y en las situaciones de las enfermedades transmisibles eso es extremadamente evidente, ¿sí? Es ineficiente hacerlo de otra manera, es inequitativo y lleva a un manejo que puede ser muy problemático de la situación. El otro punto que yo quiero resaltar es que los sistemas de salud necesitan ser resilientes, ¿sí? Todos los inviernos nuestro sistema de salud tiene una pequeña pandemia, ¿no? Tenemos nuestras campañas de inviernos que ponen siempre al límite la capacidad de nuestro sistema de salud en términos de sus camas, sus recursos humanos, etc. Pero esa es una crisis que es planificable de alguna manera, o es bien predecible, porque sabemos que cada año viene, ¿no? Pero como bien decía la doctora Vega, cada día nos vamos a enfrentar probablemente con más frecuencia a fenómenos que no son tan predecibles, que sabemos que es probable que ocurran, pero no cuándo, ni de qué magnitud, ¿sí? Como catástrofes naturales, las cuales en Chile siempre hemos tenido, pero es probable que puedan cambiar en sus formas de manifestarse. Los patrones de enfermedades infecciosas por el cambio climático sabemos que van a cambiar también, y pandemias como esta son más probables de que aparezcan. Significa que los sistemas de salud tienen que pensarse con una lógica de que les permita tener una resiliencia suficiente para responder a estos desafíos. Eso no se puede lograr con un sistema de salud basado en lógicas de mercado. Los mercados y el sector privado no tienen una lógica de planificación de largo plazo ni de una lógica de interés público que permitan poner las necesidades de enfrentar situaciones hipotéticas de alto riesgo como estas por sobre el interés de generar ganancias en el corto plazo. Y eso explica por qué, de diseño, de origen, nunca las ISAPRES van a ser una forma eficiente de resolver las necesidades de salud en circunstancias como esta. Y eso explica por qué países con grandes recursos como Estados Unidos, pero que no tienen un sistema universal público para toda la población, les va tan mal en estas circunstancias. Y yo creo que si es que no somos capaces de tener ese diagnóstico clarísimo en el mundo técnico-político, yo creo que vamos a dar pasos equivocados en el futuro próximo. Yo comparto la lectura de que es el momento de decir no más a proyectos de ley que mantengan esta dualidad dentro de nuestro sistema de salud. Yo creo que lo que exige el estallido social y ahora lo que ha traído la pandemia en Chile es pensar algo totalmente distinto. Es realmente una reforma estructural que plantee todas las dimensiones de nuestro sistema de salud y que nos dé un sistema que nos permita enfrentar los desafíos de los próximos 30 años, ¿no? Y no seguir pensando en estas reformitas para el próximo año o para los próximos 3 años. La verdad es que eso ya llevamos demasiadas décadas en esa forma de pensar. Yo creo que hay que cambiarlo, ¿no?
Y solo para terminar, yo creo que hay que poner también el contexto de cómo nos imaginamos el mundo post-pandemia, ¿no? Yo creo que el capitalismo, en su forma actual, se va a poner en entredicho a nivel global. Yo creo que aspectos de la globalización económica van a ser cuestionados. Yo creo que las crisis sociales y económicas que van a venir después de esta pandemia, no solo en China, sino que en el mundo, van a empezar a cuestionar más ampliamente el rol de lo público. Y en ese contexto hay una oportunidad, ¿no? Si recordamos también las grandes reformas sanitarias, por ejemplo, la formación del Servicio Nacional de Salud Inglés, entre otras grandes reformas, han venido después también de grandes catástrofes, desafíos sociales que han llevado a que las deficiencias de un determinado modelo social se noten y donde la necesidad de cuidados colectivos provistos desde el Estado se vuelven mucho más acuciantes. En ese sentido, yo creo que el periodo post-pandemia es el momento correcto y oportuno para impulsar grandes reformas en las cuales seamos ambiciosas. Y hay que tener mucho ojo porque desde la derecha ideológica va a plantearse una vez más que la forma de responder a las crisis económicas es con políticas de reducir el Estado, con una lógica en la cual los privados se hagan cargo y que hay que disminuir la deuda pública, entre todos esos discursos que ya hemos escuchado tantas veces. Yo espero que esta vez esos discursos nos pillen vacunados y que no caigamos nuevamente en seguir recetas que han demostrado en el mundo de generar más sufrimiento y impedir realmente una recuperación rápida y justa también en términos de las condiciones sociales de la población. Muchas gracias, Cristóbal. Dejo entonces con ustedes al diputado Miguel Crispi. Diputado, por favor. Hola Osvaldo, muchas gracias por el espacio. Las veces que no estaba en la cámara, desde las 5 que estaba escuchando. Oye, yo compartiendo la importancia y la relevancia de contar con un sistema de salud que salga del mercado y que opere en un paradigma de derechos y garantías a las personas, me parece que es bien relevante tomarle el peso a la pregunta de si hay mejores condiciones para que esto ocurra después de la crisis. Yo recuerdo el 2009, yo era presidente de la FEUC, haber participado de un foro de líderes internacionales del progresismo, donde está, esto fue en Viña del Mar, está Joe Biden, está Gordon Brown, en que se discutía sobre qué era lo que venía después de la crisis financiera, que estaba generando la mayor recesión en varios años. Y un problema que era propio del sistema no fue capaz de generarle cambios al sistema. Es decir, el modelo de sociedad en el que vivimos, una sociedad individualista, neoliberal, donde sobre todo en Chile, pero también en otros países, se ha privatizado demasiados ámbitos de la vida en relación a la provisión de servicios básicos sobre todo. Ese modelo para la comunidad internacional había fracasado el 2008-2009 y se discutía mucho de cuáles eran los cambios que habían que hacer y todo siguió bastante como estaba. Entonces, creo que en la discusión que se está teniendo, que a la luz en este panel en particular, que ponemos el foco en la necesidad de tener una red de salud pública con seguro único, que se haga cargo de las enfermedades y el acceso oportuno de las personas a la salud, no mediado por el mercado. La pregunta es, porque yo veo mucho entusiasmo de hacer cambios mientras dure la crisis. Es decir, fijemos precios mientras dura la crisis. Centralicemos la distribución de camas, tanto sean de clínicas u hospitales, mientras dure la crisis. Lo mismo con los ventiladores. Es decir, operemos como un Estado robusto mientras dure la crisis, pero después no veo que haya una reflexión transversal de realizar cambios profundos en el modelo de sociedad en el que vivimos, de parte de quienes por siempre se han opuesto a estas transformaciones. Creo que quienes se oponen a estas transformaciones no se sienten
invadidos por preguntas profundas en relación a ver si han estado equivocados por mucho tiempo, en relación a bloquear, por ejemplo, un acceso más equitativo a la salud, porque dicen, bueno, estas son situaciones excepcionales, para situaciones excepcionales, medidas excepcionales, pero cuando vuelva a la normalidad, bueno, también las cosas volverán a la normalidad. Y en el momento en que las ISAPRES suben los precios de sus planes, hay que pedirles, por favor, a los dueños de las ISAPRES que por favor no lo hagan. Y hay que hablar con la CPC y agradecer la solidaridad de los empresarios que se ponen hoy día con los adultos mayores durante la crisis. Entonces, creo que es relevante la pregunta de si van a haber cambios durante la crisis y si luego va a volver la normalidad con cambios cosméticos o estructurales. Yo creo que en eso lo que nos hace distintos como país es el proceso constituyente y lo que ocurrió después del 18 de octubre. Yo tengo pocas expectativas de que en el mundo hayan cambios muy profundos. No nos podemos hacer cargo de eso tampoco, pero creo que las falencias que se expresan en el contexto de la crisis del COVID-19 en el ámbito de la protección sanitaria y también de todas las vulnerabilidades, de las inequidades que eso genera, son los efectos directos sanitarios de muertes, de problemas a la salud y los efectos indirectos que genera en términos económicos a las personas. O sea, Chile y el planeta va a ser un espacio más pobre, más precarizado después de la crisis. Nosotros lo vamos a vivir fuertemente porque además partimos de un punto de partida de altos niveles de inequidad. Lo que nos hace distintos, creo yo, y ahí es donde está la oportunidad. Yo creo que la oportunidad sigue estando en que vivimos un estallido social que se adelantó y que hace indispensable transformaciones como en las que estamos discutiendo en este panel en relación al sistema de salud. Es el proceso constituyente, creo yo, lo que marca como un continuo en relación a que el sistema de salud no es que hay un problema con el sistema de salud, hay un problema en relación a cómo nuestro país ha organizado la provisión de sistemas y la provisión de derechos para las personas. Y en eso, creo, en relación a lo que decía antes, anteriormente Soledad, respecto a la tramitación de proyectos de ley, ahí, poniéndome el sombrero de parlamentario, nosotros tenemos un rol que jugar. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos en un contexto donde tenemos un gobierno que apuesta, a mi juicio, a profundizar el modelo que tenemos o maquillarlo, pero no a transformarlo, a ver el punto de llegada de las políticas que está proponiendo. Si el punto de llegada de la política que está proponiendo, si fuera un vector y se aleja del punto al que nosotros queremos llegar, me parece que sin mucha vergüenza hay que decir que nosotros no vamos a tramitar estos proyectos. Y paralelamente me parece que el gran esfuerzo que tenemos que hacer, y en eso me parece que hay mucho más sentido político de largo plazo muchas veces en la derecha que en el mundo de la izquierda. Si podemos hablar de ese clivaje, creo que en el mundo sanitario estamos por saltarnos ese clivaje y decir, los sanitarios no es de izquierda ni de derecha, pero si hablamos en ese clivaje, creo yo que es necesario reforzar una conversación de todas las personas que están a favor de una transformación profunda en el sistema de salud para, de alguna manera, abrochar y materializar, como decía Osvaldo en su introducción, un nuevo Seguro Nacional de Salud y una transformación profunda al sistema de salud. Y eso se puede comenzar a trabajar. Yo creo que es necesario que todos los pasos que se han dado desde la comunidad de la salud, del mundo de los gremios profesionales, exministras, ministros que han estado trabajando en poner una bandera por sobre la otra para poder avanzar, que eso no se suelte, y que en el contexto también de esta crisis, donde se han visto tan abrumadoramente como las falencias, en particular del sistema de salud, sirva para que cuando nos podamos ocupar, hoy día estamos ocupados de lo urgente, cuando nos tengamos que ocupar de lo permanente, que va a ser el país que nos queda, tengamos más fuerza que la que teníamos antes para poder generar las transformaciones al sistema de salud. En eso creo que desde el Parlamento podemos generar espacios fuera de las comisiones, pero que aglutinen, y quizás en estos tiempos, más que nosotros ser quienes convoquemos, ser parte de un proceso de construcción que materialice
todas las ideas que se han puesto durante tantos años. Yo creo de todos los panelistas, o sea, no lo creo con certeza, soy un allegado, pero uno puede ver la trayectoria de distintos informes, de distintas gestiones ministeriales que han apuntado a fortalecer lo público y que al final no había una correlación de fuerzas nacional para poder hacerlo, y hoy día creo que más que pensar en la correlación de fuerzas aquí del Parlamento, hay que pensar en lo que esa correlación que está en el país y que nos puede ayudar a marcar la diferencia para hacer una transformación profunda del sistema de salud. Muchas gracias, diputado Crispi. Quiero pedirle a la senadora Goich, que ha estado no la hemos visto en la pantalla, pero sí ha estado permanentemente atenta y escuchando el diálogo nuestro. La senadora ha sido una gran lideresa en materia de salud, y hay leyes que tienen han salido gracias a su empuje, así que la verdad es que reconocemos su compromiso y su involucramiento en las materias de salud, así que para nosotros es muy importante saber su opinión con respecto a las lecciones que salen de esta pandemia y el futuro de nuestro sistema sanitario. Senadora. Gracias, Osvaldo. No sé si me escuchan. Perfecto. Sí, qué bueno. Yo Perfecto. tengo un internet que no tiene la capacidad de mostrar imagen en este minuto, pero lo he seguido atentamente, efectivamente, desde el principio. Y lo primero que quiero agradecer es este encuentro, y este encuentro es una conversación bien franca, desde la humildad, que los he escuchado a todos, y además todos con importantes trayectorias, porque tal cual como señalaban, cuando nos invita Osvaldo a conversar después de la pandemia, y todos tenemos certeza de que estamos en medio de la pandemia, de que probablemente nos queda todavía enfrentar situaciones mucho más difíciles, que esto ha tensionado no solo el sistema de salud, sino nos ha tensionado como humanidad, y eso es mucho más difícil de entender, pero que todavía nos quedan momentos mucho más difíciles. Y cómo tenemos la mirada en hacer aprendizaje me parece que es fundamental. Yo tengo a veces el temor de que pasado un par de meses esperamos y que podamos de alguna manera controlar esta situación, como que todo vuelva a ser como antes. Y quizá el mismo temor de la gente que durante el estallido social decía, oye, sostenemos porque lo que no puede pasar es que sea en vano. Si nos pasa eso, probablemente después va a venir otra más fuerte. Entonces, hoy día preocuparse cómo hacemos cambios, cómo hacemos a partir de los aprendizajes esos cambios, creo que es fundamental. Ahora, no es fácil porque probablemente nos vamos a encontrar, especialmente en salud, con muchas cosas postergadas que nos va a tocar enfrentar en lo urgente, y que nos pueden llevar a la incapacidad, ¿no es cierto?, si no nos preparamos, de tener el tiempo para hacer esa reforma más profunda o esos planteamientos más profundos. Entonces, creo que este espacio es clave, lo primero que quiero plantear. Lo segundo, y voy a ir aquí al rol que a uno le toca cumplir desde lo político, algo decía Miguel también. Nosotros hemos tenido muchas veces discusiones sobre reforma del sistema de salud, y yo creo que la peor reforma es la que no se hace finalmente. Y también tengo temor de esa trampa, de cuando queremos hacerlo todo, y finalmente en esa discusión del diseño, el mejor diseño o maximalista, finalmente no somos capaces de concretar. Esta frase que yo digo es para la provocación. Vi a varios que en su gesto dijeron no es así. ¿Ya? No estoy diciendo justificamos cualquier reforma. Lo que quiero es provocarnos en el buen sentido, porque si nosotros no somos capaces de llegar con un texto legislativo concreto, nos sirve de mucho el análisis que hagamos. Si no somos capaces de diseñar la transición a lo que queremos, podemos tener, en términos de principios, ¿no es cierto?, de garantía de derechos, un discurso muy bonito, pero lo que necesitamos es llevarlo a la práctica. Y creo que eso requiere de un trabajo conjunto y de una capacidad que no sé si tenemos instalada hoy día. Nosotros no vamos a lograrlo si nos mantenemos en la lógica tradicional de trinchera de uno u otro,
Aquí esto requiere de probablemente acuerdos que trascienden. Osvaldo, me encantó cómo planteó la introducción, cuando dice tuvieron que llegar terremotos terribles, y la pandemia es algo terrible desde el punto de vista del costo que tiene en vidas, ¿no es cierto?, para las personas, y si eso no nos lleva a conversar en un estadio distinto, estas reformas, entonces, ¿qué? Y aquí estoy hablando, por supuesto, de la disposición de entender que no puede ser en clave de negocio, varias cosas de las que ustedes han planteado. Pero creo que ahí, desde lo político, tenemos un desafío, o sea, cómo construimos los consensos mínimos que nos permitan hacer reformas sustantivas, pensando efectivamente en los 30, los 40 años siguientes. Ahí el mundo político tiene una tarea, y donde el trabajo en conjunto, no es solo de quienes estamos en lo político en el Parlamento, es fundamental. Porque si vemos hoy día cuáles son los desafíos que tenemos, los desafíos de cómo pesan las determinantes sociales en las situaciones de salud, y eso no es solamente la pobreza, o sea, cuando empecemos a ver, y estamos en ese proceso, iniciando lo que pasa con la pandemia en comunas más pobres, ahí quedan mucho más en evidencia, y los temas tienen que ver con cosas que no hemos logrado superar, y que no solamente son de salud, de acceso, o de infraestructura, ¿no es cierto?, de personal. ¿Qué pasa con la inequidad territorial? Y yo no puedo dejar de mencionar por qué en Magallanes tenemos 6 veces la tasa de incidencia que en el resto del país. O sea, algo pasa ahí también, y las diferencias que hay entre regiones, para poner solo algunos ejemplos. Entonces, esta mirada de salud que hemos tenido durante muchos años, más bien hospitalizada en la discusión que hemos dado, y lo digo además desde el Parlamento, nos centramos, ¿no es cierto?, en dónde construimos el hospital, más que cómo somos capaces efectivamente de cambiar el eje a una lógica mucho más preventiva, que se haga cargo además de las crónicas no transmisibles. Seguimos teniendo indicadores en obesidad, en tabaquismo, que nos dejan como los peores del mundo, a pesar de que tenemos tremendas capacidades que hoy día quedan a la vista, y que yo no puedo dejar de destacar de nuestra personal en salud, ¿no es cierto?, y que hoy día todos aplaudimos. Entonces, uno dice, ¿cómo encaminamos durante este tiempo una discusión de ese tipo, que nos permita efectivamente pensar, lo decía Isquia, fuera de la caja, atrevernos a eso y generar ciertos acuerdos? Hay cosas que esta pandemia ha obligado a hacer, el usar la información, y uno se da cuenta desde la debilidad de los sistemas de datos hasta la necesidad de la ficha única, que lo tenemos hace mucho tiempo. El sistema tecnológico ahora nos permite hacerlo, o el uso de la telemedicina. Eso tienen que ser parte del código más modernos. O sea, esto no se piensa sin la tecnología, así como también el validar estructuras. ¿Cuál es la complejidad de una autoridad sanitaria que no está validada en lo público? Y cómo eso ha sembrado sospecha desde el uso de la información, de la entrega de datos, y que sabemos que ha sido uno de los factores que ha atentado. Entonces uno dice, queremos una institucionalidad robusta, yo así entiendo el rol del Estado y lo comparto, pero ¿cómo lo flanqueamos, cómo lo robustecemos efectivamente, cómo lo llevamos a la práctica? Solamente terminar diciendo que en esta misma lógica de provocación, yo creo que no es necesariamente más Estado, más eficiencia. Entonces, ¿cómo tenemos un Estado que cumple su rol? Y eso no significa que el privado no lo tenga, pero el Estado tiene que regular. O sea, así cuando el medicamento decimos, el medicamento no es un bien de consumo, es parte de la atención, a partir de los aprendizajes, donde yo quiero solo terminar planteando en positivo algo, y ayer lo discutíamos en el Senado, el que durante la pandemia el Estado pueda tomar control de una clínica privada y que la derecha hoy día lo reconozca, es un avance. Es un avance. Entonces yo más bien desde ahí diría, oigan, miren, esto es posible, ¿ah? Y ustedes lo hicieron, y miren las cosas positivas que generó, más que centrarnos desde la lógica de la sospecha. O sea, esto implicó correr un paso, y a partir de eso yo creo que nosotros tenemos posibilidades de ir haciendo una discusión que sea distinta. Muchas gracias, senadora. Vamos a hacer una segunda ronda, y para iniciarla yo quiero partir haciendo también desde la humildad del que estuvo involucrado en el diseño de políticas públicas, reconocer de que el haber propuesto separar las dos subsecretarías, muy en la lógica de una época en que era un dogma casi indiscutido la separación de funciones. Y la verdad es que
hoy hay que rediseñar, hay que repensarlo, como así muchas cosas que en este continuo permanente de reconocer que en salud nunca uno debe terminar de cambiar o de mejorar, y por lo tanto tiene que tener la capacidad desde la evidencia, desde lo que uno ve en los hechos, reconocer que hay cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. Y evidentemente que en la reforma del 2005 hubo cosas que no funcionaron, y hay que tener digamos, la disposición a apoyar que eso se revise y se hagan nuevos cambios. En esa línea, tengo un par de preguntas que hacerles justamente en la línea de la senadora Goix de provocar esta segunda vuelta. La primera es si alguna reforma estructural va a ser capaz de que logremos de verdad visibilizar el papel de la atención primaria a la salud. En esta pandemia de verdad ha estado muy invisibilizada, lo que señala que en nuestra cultura está profundamente arraigado una mirada medicalizada, hospitalocéntrico, y que la verdad que nos preocupamos de la enfermedad, deberíamos llamarnos Ministerio de la Enfermedad, si eso lo hemos dicho tantas veces. Y ahora es muy curioso que todos tenemos un discurso en la cual aplaudimos y reconocemos el papel de la atención primaria a la salud, pero a la hora de los tubos, a la hora de las decisiones, a la hora de dónde va el financiamiento, etcétera, no lo hacemos, definitivamente no lo hacemos. Y hemos tenido Astana, hemos tenido la comisión de alto nivel hace poco, en la cual otra vez todos los países, todos los líderes vuelven a decir y vuelven a comprometerse, pero ahí entre el discurso y el hecho hay un trecho enorme. Y por lo tanto, siempre es muy seductora el tema de las reformas del financiamiento, esta pelea que tenemos desde hace tantos años entre Bismarck y Beveridge, si son seguros o sistemas, y la verdad es que seguimos sin relevar y visibilizar la atención primaria de salud. Ese es un tema que como de esta lección, porque si efectivamente la atención primaria de salud hubiera jugado un papel que puede hacerlo, mucho más protagónico, yo creo que estaríamos con muchos mejores resultados que los que estamos teniendo ahora. Eso estoy absolutamente de acuerdo con la doctora Barriga. Esa es una primera línea que me gustaría escucharlo. Y lo segundo, dado a que para hacer cualquier cambio en salud, y entre más profundo, más hay que estar dispuesto a negociar y a conseguir los votos, porque en la medida que es más profunda la reforma se necesita el espacio de lograr la ingeniería política para realizarla es mayor. Eso lo sabemos los quienes hemos estado con responsabilidades de políticas públicas. Y por lo tanto, lo que les quiero plantear es que cuando hablamos del mundo privado, hacemos un solo paquete, cuando la verdad es que en el mundo privado, en salud, hay muchos actores y que pueden tener papeles muy distintos en el futuro del sistema de salud chileno, porque la CISAPRE es no es el sector privado. Las ISAPRE son seguros privados que podemos discutir y que están totalmente en desacuerdo con cómo han funcionado, etcétera, y de que que fueran posibles arreglarlas o no. Hay que recordar que ya van 18 años un proyecto de ley en el Parlamento y que no va para ninguna parte con respecto a las ISAPRE, pero otra parte es el mundo prestador, y por lo tanto que es un mundo enorme en Chile, y por lo tanto si uno quisiera tener un sistema universal que tenga una línea con respecto a y que ofrezca equidad a todos y sin discriminación, uno tiene que plantearse, bueno, ¿cómo pensamos a ese mundo prestador? ¿Qué papel le damos? Y por lo tanto, ¿cómo logramos que la ciudadanía se sienta que estas reformas van a ser gananciosas, van a ser no un retroceso, sino que un avance en términos prácticos? Entonces, yo diría que son esas dos grandes preguntas que amén de que ustedes quieran algún otro tema relevar ahora en esta segunda vuelta. Así que, doctora Siches.
Ya, parto por lo de APS. Bueno, me parece que es un fenómeno mucho más complejo la valoración tanto de quienes administran la red como del propio, por ejemplo, cuerpo médico y de los ciudadanos. No es solamente definir en una convención que se va a revalorar, sino que hay que hacer una serie de gestiones, desde las remuneraciones, la valoración entre pares, la capacidad de poder resolver, la diligencia que uno tiene en atención primaria, la verdad es que muchas veces no se adapta a la formación más clásica que uno tiene como estudiante de medicina en el país. O sea, hay que hacer muchas más transformaciones para que la atención primaria utilice todo su potencial y en eso es justamente quizá dar vuelta a esta pirámide y empezar a pensar que la atención primaria, y vuelvo a lo inicial, los pacientes son los mandantes y no esta red en donde los hospitales siempre han un poco ninguneado la atención primaria. Es cambiar completamente el paradigma y ahí tenemos que cambiar todo, hasta la mentalidad de los médicos, y yo lo he dicho muchas veces, la asignación más amplia tiene que llegar a los médicos de familia que están en la atención primaria. Muy de acuerdo con lo que se dijo de las seremías, hoy día lo hemos visto en torno a esta pandemia, con esta pugna que ocurrió entre gobierno y alcalde, finalmente nos ha costado mucho y está en nuestras demandas que la atención primaria sea utilizada para el seguimiento de los casos y los contactos. Tenemos problemas de testeo evidentes que nos han limitado a ampliar la capacidad de testeo. De hecho, antes de esta reunión estábamos preguntándonos por qué, si la capacidad de diagnóstico en la Araucanía no está saturada, seguimos haciendo 200 PCR diarias. O sea, en una región que está incendiada, ¿qué pasa? Lo que pasa es que solo se le toman los pacientes que se van a hospitalizar, solo se le toman el nivel hospitalario y todavía no logramos tomar PCR en la atención primaria. Entonces, hoy día nos preguntamos, nos agarramos la cabeza, ¿con quién hay que hablar para solucionar esto? Lamentablemente no habíamos encontrado respuesta. Creo que hay que cambiar ese paradigma, pero sí justamente en esta duplicidad, porque yo sé que la gente que trabaja en atención primaria dice mucho esto de que bueno, vemos a la gente que está a cargo de los servicios de salud y en realidad no funciona mejor. Quizá esta desmunicipalización o no municipalización no es el meollo del conflicto, pero sí hemos tenido los problemas de la gobernanza y justamente estos problemas en la administración con las redes centrales que yo creo que hay que subsanar de todas maneras. Creo que yo estoy muy abierta a si es municipal o no. Creo que cualquier cosa que nos limite en el avanzar hay que intentar también ir sorteándolos con bastante flexibilidad en esa línea. Y por último, el tema del recurso humano, y en eso también voy a tocar parte como de las seremías y parte del aparataje institucional, y es una cosa muy básica. Por ejemplo, en el tema remuneracional, tenemos distintas categorías de profesionales bajo distintas leyes. De hecho, es por eso que el ministerio queda despoblado de médicos, es por eso que en las seremías no existe ningún médico, porque en realidad las remuneraciones son peores que las de la ley médica, y ahí hay un espacio que resolver justamente para repoblar esos espacios, y yo espero que después de esta pandemia estemos plagados de nuevas camadas de jóvenes ansiosos en ser epidemiólogos y primero existir como cargo en los distintos recintos, y lo segundo es realmente llegar a las distintas regiones para fortalecer esas estructuras de seremías que en estas son tan relevantes, pero no es la única, en todas las enfermedades, no solamente en las infectocontagiosas, en todas las otras enfermedades cardiovasculares que continuamente nos están azotando. Sobre el segundo punto, que es más bien un poco lo que planteaba la senadora Goich y también usted, yo estoy convencida que aquí tenemos dos escenarios. O dejamos plantada una bandera dentro de esta administración, que yo creo que hay espacio, o en realidad nos dedicamos a hacer proselitismo político hasta que, si pasa algo, cambia la administración de color político y llega un gobierno que sea partidario de estas ideas y tome estas ideas dentro de un programa de salud. Ambas son ideas que yo creo que tienen estrategias diferentes, pero sí creo que este es un tema tan sensible para la ciudadanía, que crea tanta ansiedad en las modificaciones,
que, aunque sea un porcentaje menor de la población de los beneficiarios de ISAPRE, también hay que lograr conquistar ese mundo y llegar a insertar ese discurso dentro de la ciudadanía en general, que la gente entienda que haya un sistema nacional de salud. No es que todos los ciudadanos vamos a ir a hacer fila al Félix Bulnes como está ocurriendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque sí se tiene que construir bajo un nuevo estándar de dignidad y el país tiene que tener la capacidad y la espalda de poder ofrecerle realmente eso a la población. Si no, creo que hoy día hay que ir viendo cuáles son los puntos de acuerdo y justamente no aprovechar esta pandemia, pero sí recordarle evidentemente a algunos sectores más de centro derecha o más conservadores que no han querido abrir la discusión en torno a un sistema sanitario más universal y único, que esto tiene que demostrar la utilidad. Pero también reconociendo en algunos consensos. Por eso en algún momento nosotros pusimos en flanco en las ISAPRES, porque creíamos que era algo donde nadie le tenía mucho cariño, ni siquiera los sectores más de centro derecho, de derecha, y yo creo que eso, si hacemos una encuesta y si alguien gobierna, como hemos visto algunos de nuestros gobernantes con el People Meter o leyendo Twitter, nadie le tiene cariño a esas instituciones y el día de hoy ellos además en esta pandemia terminaron de flanquear este camino necesario para hacer esas modificaciones estructurales al tema de la seguridad. Pero en el tema de prestaciones tenemos muchos desafíos. Y yo trabajo ahí todos los días y todos los días hay que hacer fila, todos los días hay que hacer porquerías para tomar hora. O sea, es un sistema que es hostil para el ciudadano que se atiende en el sector público. Y eso, si no lo resolvemos de una forma, de un mediano plazo, obviamente van a existir ciudadanos que se dan cuenta que llegan después de la fila a la farmacia y no está el fármaco. O sea, yo dejaría, pero la embarrada si me pasa eso. O sea, no puedo entender cómo la gente todavía lo tolera y creo que parte, y era uno de los problemas que salió en el estallido social, era justamente empezar a ponernos los zapatos de las personas que se atienden dentro de nuestra red y quienes trabajando ahí nos vamos poniendo un poco más cuero de chancho, pero en realidad hay problemas dentro de, y en la atención primaria, que también me tocó trabajar en la atención primaria, muchos problemas de resolución de los problemas de los pacientes que tienen que llegar en estas etapas burocráticas y no llevarle las soluciones directamente a ellos. Ahí creo que hay un desafío. Hemos conversado, pero sí voy a tomar el punto de los prestadores que planteó Osvaldo. Sí creo que también tenemos que pensar algunas de esas cosas estructurales que van resolviendo grupos de oposición, como por ejemplo, bueno, las gobernanzas. Yo aquí dejo a los expertos que han tenido que lidiar con la estructura ministerial, pero creo que hay que tener ya una propuesta de cómo mejorar lo que las distintas administraciones están todas bien de acuerdo que no funcionan. Lo segundo es efectivamente cómo consolidar un sistema sanitario que le revuelva la dignidad a quienes son beneficiarios de ello, ver estos temas del cambio de financiamiento y también qué va a pasar con estos prestadores privados. Y obviamente ahí podemos tener un nicho importante de oposición de cualquier cambio estructural y es por eso que nosotros hemos concebido siempre una modalidad mixta. No va a desaparecer el sector privado, pero un sector público universal que permita dar el primer abordaje mayoritario y en donde, por ejemplo, en la APS de las comunas del sector oriente, por ejemplo, no me cabe duda que esas atenciones primarias igual van a ser utilizadas por la red, tal como ocurrió ahora con las vacunas. Ya, para no extenderme, me quedo hasta ahí, pero por lo menos desde un espacio como el colegio que hemos intentado llegar a otros sectores, hoy día veo con bastante interés sectores de centro derecha y de derecha interesados en empezar a conversar, pero sí creo que hay que hacerlo como en la pelota en el piso. Si esto se vuelve solo como gobierno de oposición, creo que lo más probable es que lleguemos a algo muy inerte en sus resultados, pero si empezamos a atraer a aquellas personas que también
son de gobierno y que miran con ojos atractivos la oportunidad que se abre consolidar un sistema sanitario más robusto, creo que hay que atraerlas y creo que hay que incluirlas, y sobre todo para dejar las primeras banderas para que en un próximo esfuerzo quienes están acá, que me imagino que van a estar eventualmente participando de esa instancia, permitan dar pasos muy concretos en beneficio de los ciudadanos. Eso. Gracias, doctora Siches. Antes de darle la palabra a la doctora Vega, un breve comentario. El próximo miércoles vamos a estar justamente con otro sector político, otro tipo de pensamiento, y justamente la provocación es que ver cuáles son las áreas donde efectivamente, como usted dice, doctora, se pueden buscar puntos de trabajo común para producir efectivamente, tener las mayorías como para poder hacer los cambios que se necesitan. Pero no solamente se necesitan votos, y se necesitan presidentes o presidentas que estén dispuestos a hacer una reforma a la salud. Todos sabemos que quienes llegan a esos puestos tiemblan frente a las reformas de salud porque dicen esto es muy complicado, todo el mundo está en pelea, en conflicto, hay 1000 opiniones y eso, y por lo tanto lograr que un presidente o una presidenta asuma que va a hacer y va a impulsar una reforma de importancia en salud no es fácil. Y segundo, toda reforma de la salud tiene consecuencias financieras y por lo tanto los ministros o ministras de Hacienda arrugan inmediatamente la nariz al escuchar de reformas a la salud. Entonces, los desafíos son enormes. Hay que involucrar a muchos actores y por lo tanto ahí la inquietud de provocación hacia ustedes, cómo vamos avanzando hacia ello. Así que, doctora Vega. Solo una cosa, ahí yo creo que sería interesante quizá abrir la oportunidad a que fuera una política de Estado y no sea el triunfo de un sector político. Y lo dejo abierto acá, yo sé que hay harto ánimo desde este sector en anotar ese gol, pero quizá en esa pretensión nos terminamos en una pelea política frustra que no nos ha permitido avanzar en tanto tiempo. Gracias. Sí, por supuesto. No, yo creo que algo que también de las cosas que son distintas, al final uno puede decir acá hay espacio y oportunidades para poder transformar. No porque esté la presidenta del Colegio Médico acá, pero yo creo que todos los procesos de cambio implican liderazgos. Y en este caso lo que la crisis le ha ofrecido al país es el liderazgo de una institución y de una presidenta que es Isquia Siches. O sea, yo creo que el Colegio Médico sin duda alguna tiene que ejercer un liderazgo en esta conversación que mientras más provocador, mejor aún. Yo he escuchado de la presidenta del colegio y otras personas que están asesorando y trabajando de, no sé, tener un ministerio de salud que no sea político, que no responda al gobierno, sino que tenga grados de autonomía totales, bajo el supuesto de que la provisión de salud no tiene por qué responder a un criterio político. Son preguntas bien profundas y provocadoras, pero creo que al final estos procesos no son solo los votos, como decía Osvaldo, se necesita un gobierno que esté disponible también a dar espacio a ciertos procesos de cambios profundos, y también son liderazgos que yo creo que en el mundo de la salud han aparecido ciertos liderazgos que tienen también la labor de transversalmente tirar en distintas lianas e ir construyendo relaciones y conversaciones que permitan generar fruto y donde efectivamente gane el país, gane la ciudadanía y no gane la posición de un color político, sino de poder, los chilenos, las chilenas y todos los partidos políticos pueden decir, este sistema de salud nos interpreta y lo vamos a defender. Perfecto. Ya. Oye, mira, yo la verdad es que escucho la conversación y como que me vienen déjà vu, digamos, de 2.558 conversaciones iguales.
Y la verdad es que yo creo que aquí estamos tratando de analizar un problema que es netamente un problema que tiene que ver con poder y con ganancia económica, con problemas que tienen que ver con nuestra idea de qué va a ser mejor para los ciudadanos. Aquí lo que ocurre es que hay un modelo que este país ha tenido por años y que no hemos sido capaces de cambiar, del cual se beneficia un grupo de personas, que son las personas que básicamente tienen el poder en este país y que han logrado que los ciudadanos voten por ellos y nunca tengamos mayoría. Ese es el problema que tenemos. Nosotros no vamos a estar en condiciones de hacer reformas de salud, ni reforma de la seguridad social, ni ninguna cosita que no sea más que una reformita que no moleste a los patrones si es que no cambiamos este tema fundamental. Yo personalmente, yo en esto discrepo con la senadora, a mí no me basta con hacer reformita. No me basta con eso porque me tocó vivir la reformita que hicimos con Lago, en que tuvimos que dejar lo más importante de esa reforma, que era el financiamiento solidario. Y lo que llevó eso es que estuviera el negocio de las ISAPRES en boga más que nunca. Entonces no estoy disponible, aunque no le importe a nadie, para apoyar reformitas. Prefiero perder con las ideas que seguir apoyando cosas que cuando uno pacta con los sectores conservadores, son los sectores conservadores los que ganan, como dijo con otras palabras Radomiro Tomic. Entonces, aquí yo creo que en este momento sí hay una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? La oportunidad es que efectivamente las personas de este país están chatas. Lo que ocurrió el 18 de octubre marca un antes y un después. Nunca, probablemente como ahora, estamos ahí para poder efectivamente hacer cambios profundos partiendo por una nueva constitución. De ahí se puede deducir todo el resto, pero tenemos que seguir ganando fuerza política para que esto se transforme en una realidad. El resto son conversaciones súper bonitas, pero aparte de ser conversaciones bonitas, no cambian en nada la situación de las personas, en nada. Podemos discutir que sí, que vamos a hacer un seguro nacional de salud, que la provisión ha sido siempre mixta en el país, etcétera. Pero el punto no es ese, el punto es que tenemos personas, no solamente la minoría, la gran mayoría de las personas no tiene protección financiera en salud, los que están en ISAPRE y los que están en el FONASA, todo. La gran mayoría de las personas no tienen acceso a una atención sanitaria de calidad. La mayoría de las personas de este país. Por lo tanto, lo que hayamos construido hasta ahora no sirve para resolver los problemas de las personas de salud. Entonces, yo por lo menos estoy disponible para esa pelea, para esas conversaciones, pero no para seguir buscando, si no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué nos vamos a poner de acuerdo si tienen participación en la ISAPRE, en las clínicas, en todos los mismos que están tomando las decisiones? ¿Por qué van a dejar el poder, el prestigio, el dinero? ¿Por qué? ¿Por qué razón de repente se van a poner, para ser como el virus, que se va a poner bonito? ¿Eso no va a pasar? Eso. Sí, Osvaldo. Mira, en realidad yo creo que habemos, capaz que felizmente, varias viejas aquí que vivimos la reforma del 2005 y viejos también porque también Osvaldo siguió de hecho a la Michelle cuando salió del ministerio, que vivimos y sufrimos. O sea, esto que tengamos dos subsecretarías no es una casualidad, no es que a nosotros no se nos hubiera ocurrido que podía pasar lo que finalmente pasó, es que lo que se querían muchos era llevarse toda la red al FONASA y que fuera el seguro el que manejara todo. Y habíamos muchos que no estábamos dispuestos a que fuera el financiamiento el que condujera el sistema y manifestábamos la necesidad de que fuera el Ministerio de Salud, porque en esto yo estoy en desacuerdo con los que creen que el sistema de salud público es ajeno a el Ejecutivo. Yo creo que, claro, puede haber más independencia de lo que hay hoy día, pero finalmente hay una conducción ejecutiva que es indispensable y es necesaria y lo va a haber. Punto uno. Pero
yo creo que el gran cambio y la gran oportunidad es la nueva Constitución. Tal como dice Janet, por primera vez tenemos la posibilidad política de la gente, no de los electos, de las personas que quieren cambios fundamentales en el país, que se vio retrasado por esto del COVID y que yo espero que en octubre, ¿no es cierto?, tengamos nueva Constitución y con 100%, como dije en mi primera. Yo creo que ahí hay un aspecto central en el cual todos nosotros también tenemos un rol que jugar, porque la verdad es que el Estado tiene que ser el garante, o sea, así como hay, si usted dice, tiene que haber educación pública, tiene que haber un sistema de educación que garantice ese derecho a la educación. Así nosotros decimos, tiene que haber garantía del derecho a la salud. ¿Quién va a dar esa garantía? Un sistema de salud que dé la garantía y que sea este Sistema Nacional de Salud. Podrán colaborar prestadores privados en algunas cosas, podrá haber una transición para que esto no sea, pero como dice Janet, de este sistema segmentado, en que desgraciadamente el 80-85% de los parlamentarios son de ISAPRE, no conocen, siquiera muchos no conocen lo que hace la atención primaria ni cómo se organiza. Entonces yo creo que aquí hay un elemento central que tiene que ver en la próxima reforma, en que no basta el financiamiento si no es la organización de un sistema. Entonces ahí los privados, estimada senadora, no caben mucho en la atención primaria. ¿A quién le interesa ir a Puerto Octay a poner un consultorio? Donde nadie, pues si es el Estado al final el que cubre, ¿no es cierto? Y cuando la gente que está en ISAPRE de esa zona se accidenta, termina yendo a la posta de salud rural, que es estatal y que a la cual la gente de la ISAPRE no aporta absolutamente. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad, que es la nueva Constitución, donde tiene que haber garantía y que hagamos una reforma de verdad que parta de un sistema organizado que tenga base territorial en la atención primaria. Quiero también referirme a esto del APS. Yo creo que hay un paradigma tremendo, que es el paradigma biomédico, que entiende la salud como enfermedad y que solo como la parte recuperativa, y no entiende la integralidad de los problemas sanitarios. Este problema del COVID es quizás el mejor ejemplo. Cuando uno habla con los médicos dice, pero hay que cerrar todo inmediatamente, todo. Y resulta que la gente tiene otros elementos que tomar en consideración, la salud mental, la parte económica. ¿Cómo obligamos al gobierno a que ponga ese ingreso mínimo para que puedan quedarse en la casa? Pero no sacamos nada con que 1, 2, 3, o sea, hay un paradigma biomédico que tenemos que tener cuidado. Ojo, porque los médicos tendemos a aquello una y otra vez y necesitamos de parlamentarios y de otros que nos estén recordando que también vale lo social. Y eso es lo mismo que pasa con la atención primaria. Hoy día, el médico de familia gana más que un especialista en hospital. Y hoy día tenemos un poco más de posibilidades. Pero yo trabajo en la Chile. Sí, o sea, yo te digo que sí porque a nosotros se nos van los especialistas. Bueno, nosotros formamos en la Chile médicos de familia, especialistas en atención primaria. Pero formamos 35 y la Chile forma 1.600 especialistas. En Canadá, sin embargo, más de la mitad de los especialistas son médicos de familia. Entonces, la transformación de nuestro sistema también tiene que tener una transformación del sistema médico y de los especialistas para la atención primaria que van a darle la integralidad. Eso por ahora. Muchas gracias, doctora Barría. Antes de pasarle la palabra al doctor Cuadrado, quiero recordar que la reformita del 2005, pucha, que nos costó sangre y sudor y lágrimas. Quiero recordar que auge significa Artaza único G entusiasmado. ¿Se acuerdan cómo? Pero quiero nada más que recordar
cuánto nos ha costado entre se supone, un sector ponernos de acuerdo. Entonces el tema de hacer viable los cambios que el país necesita nos van a obligar de una tremenda responsabilidad, de una capacidad de poder lograr esa viabilidad. Y segundo, una pequeña reflexión con respecto a la Constitución nos abre, sí, la nueva Constitución, el proceso constituyente nos abre una tremenda oportunidad, pero también hay que recordar que hay países con constituciones en las cuales son declarativamente son perfectas, pero luego en la práctica los sistemas siguen siendo profundamente reflejo de lo que son el tipo de sociedad que tienen. Y por lo tanto los sistemas de salud porfiadamente tienden a reproducir cómo las sociedades están estratificadas desde el punto de vista de las distancias entre los distintos grupos de población en lo económico y en lo social. Doctor Cuadrado. Bueno, gracias. Yo voy a partir respondiendo rápido las dos preguntas que nos hiciste y después quiero retomar un par de cosas que quedaron ahí boteando, que creo que vale la pena. La primera es sobre la visibilización o la relevancia de la atención primaria. Yo creo que hay que volver a decir, esto que ya algunos han mencionado, me parece que esto no se puede resolver por decreto ni por ley, no hay ninguna como acción así ejecutiva, parlamentaria, digamos, que resuelva mágicamente que la atención primaria sea valorizada, ¿no? Requiere cambios que son sociológicos, si se quiere, culturales, pero además sí requiere políticas públicas que ayuden a que eso vaya ocurriendo, ¿sí? Entonces, poner el énfasis en eso. Yo creo que una primera cuestión es que la atención primaria debe ser universal, ¿sí? O sea, eso es una cosa que como de perogrullo, ¿sí? Universal me refiero que independiente si es que mañana seguimos teniendo ISAPRE y FONASA, ¿sí? Deberíamos acabar con esta idea que la atención primaria es solamente para las personas que son FONASA, ¿sí? Y de hecho ni siquiera para todos los FONASA, porque hay que inscribirse. Hay una serie de cosas que nosotros hemos inventado que hacen que en términos efectivos la posibilidad de acceder a la atención primaria en términos reales no tiene una lógica territorial, ¿sí? Que es el mandato que le decimos a la atención primaria. Entonces, todas las personas que viven alrededor de un consultorio son de ese consultorio. Da lo mismo la previsión, ¿sí? Yo creo que esa es una propuesta que yo creo que podría generar mucha convergencia en distintos actores y que tiene una implicancia muy profunda en términos de cómo se vincula el sistema de salud a la ciudadanía, entre muchas otras cosas. En la misma línea, yo creo que necesitamos invertir más en atención primaria, eso lo hemos dicho, y tiene que ver con cómo se distribuye el presupuesto de la nación, tiene también que ver con qué grado de libertad le damos a los centros de atención primaria con respecto a sus propios presupuestos. Yo creo que si bien uno puede tomar distintas opciones si municipalizar o no, yo sí creo que los consultorios deben tener mucha mayor independencia del poder político que tengan encima, si son los alcaldes, los servicios, etcétera, y que tengan mayor capacidad entonces de poder gestionar adecuadamente sus recursos, ¿sí? Y eso implica cambiar muchas lógicas de cómo entendemos la relación dentro del sistema de salud con su red, ¿no? Y por otra parte, yo creo que la atención primaria requiere un énfasis nuevo en términos de la formación de los recursos humanos, que es lo que también planteaba tanto Isquia como la doctora Barría. Yo creo que en esos tres ámbitos hay mucho que hacer por la atención primaria, más allá de los eslóganes que todos, digamos, compartimos, pero tenemos que llevarlo a la carne, ¿no? Después sobre los privados, yo espero que, y lo que veo es que hay una convergencia cada vez mayor de que en el mundo de los seguros no hay un espacio para los seguros privados, ¿sí? O sea, la ISAPRE ya fueron un fracaso, o sea, seguir insistiendo en que hayan seguros, en el financiamiento de la seguridad social no tiene ningún sentido, digamos, los seguros privados. En el ámbito me entiendo que todavía podemos tener diferencias en qué pasa en los prestadores, ¿sí? Y yo creo que ahí también hay un ámbito como que a mí por lo menos me deja tranquilo, y es que en el cortísimo plazo los privados tienen que seguir existiendo, ¿sí? En el largo plazo a mí me encantaría fortalecer la capacidad de prestación pública y que haga que no sean necesarios los prestadores privados, pero por lo menos por algunos años eso no va a ser así. En ese intertanto, entonces, los privados tienen que formar parte de las redes territoriales de atención a la población bajo lógicas públicas y ser gestionados y organizados por
un gestor de red que tiene una lógica pública, ¿sí? Ya sean nuestros servicios de salud actuales o alguna otra cosa que inventemos, pero esta idea de que vamos a seguir manteniendo un sistema donde está solo lo público por un lado y vamos a mantener los privados por el otro como algo anexo, va a seguir manteniendo las lógicas de segmentación que tenemos hasta el día de hoy y inequidades en el acceso. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el modelo brasileño, en el cual si bien tienen un modelo universal, ¿sí? Han mantenido los públicos, o sea, los privados por fuera, ¿sí? Y eso ha replicado, digamos, las lógicas previas que tenía de inequidad en su sistema de salud. Entonces yo creo que ahí hay algo que hay que cerrar, una llave que hay que cerrar en la reforma que haga. Lo último que tiene que ver con las cosas más políticas que se están discutiendo, yo comparto plenamente con Janet de que acá finalmente lo que se trata son de la distribución del poder. Y si no somos capaces de disputar ese poder, va a ser imposible realmente materializar estas reformas. Yo no creo y yo no veo lo que ve quizá Isquia, de que hay un espacio en la derecha para que ellos capitalicen en el fondo una reforma estructural si es que ellos se van a ganar el gol. Yo creo que esa conversación se exploró un poquito después del 18 de octubre y quedó muy claro que ellos no está tan lejos de lo que ellos ideológicamente creen que esto está totalmente fuera de sus posibilidades, ¿sí? Yo creo que si después del 18 de octubre con desborde en el momento en que estuvo guiando el mundo político muy, muy amplia. En ese momento no se pudo ser capaz de alinear las fuerzas políticas en esto. Para mí la conclusión es que la única forma es ganar políticamente avasalladoramente, ¿sí? En una elección para poder hacer esta reforma. Yo no creo que haya un escenario político distinto en el cual se pueda hacer. Y mientras eso no ocurra, bueno, entonces hay que evitar reformas que nos saquen del camino. Y en eso yo también discrepo completamente con la senadora Goich, de creer que las mejores reformas son las que se hacen. Yo creo que eso es un error. Y yo creo que esa forma de pensar es la que nos ha mantenido una y otra vez estando cada vez más profundamente en un sistema del cual no podemos salir, ¿sí? Y yo creo que también hay que recordar que esta discusión, si bien puede tener muchos, yo creo que los discursos son los mismos de siempre, y en eso tanto Soledad como Janet lo mencionaban. Pero yo creo que el clivaje de la discusión es muy distinta el que había hoy día con respecto a lo que había 10 años. Entonces, plantear, por ejemplo, el decir que el gobierno Bachelet II no pudo hacer esta reforma porque no se pudieron poner de acuerdo al interior del gobierno, yo creo que traer eso a colación hoy día es no entender que han habido muchas cosas que han pasado entre medio, ¿sí? Han pasado muchas cosas en la organización de las fuerzas políticas, de los sentidos comunes en la ciudadanía. Incluso también ha habido cambios en términos de cuáles son las posturas de muchos grupos técnicos vinculados a la discusión sanitaria, ¿no? Entonces, yo tendría mucho cuidado al traer ese tipo de argumentos para como cerrar o clausurar discusiones más amplias. Yo creo que lo que tenemos que hacer precisamente es profundizar en estas discusiones que nos lleven al sistema de salud que necesitamos y no solamente el que las fuerzas, digamos, conservadoras nos permiten tener, que yo creo que es el clivaje en el cual nos tienen hace mucho tiempo inmersos. ¿Puedo decir una cosita? Está acabando el tiempo y queremos escuchar al diputado Crispi y a la senadora para cerrar. Así que... Pero es que quiero dar un antecedente respecto a lo de la presidenta Bachelet. Hubo comisión al inicio del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y hubo un gran acuerdo mayoritario de que necesitábamos un sistema universal solidario de salud. No se pudo implementar porque la presidenta, por consideraciones políticas, en que la presidenta Bachelet ya había comprometido con el país la reforma tributaria, la reforma educacional y la reforma constitucional. Por eso no se pudo avanzar, pero no porque no hubiera un acuerdo, porque la verdad es que hubo un gran acuerdo y el informe yo se lo recomiendo porque es bastante interesante. Gracias, doctora Barría. Diputado Crispi. Sí, me quedo con varias reflexiones, pero yo participé activamente en la reforma educacional, estaba en el Ministerio de Educación cuando se hizo la reforma a la desmunicipalización. Y creo que sin conocer el detalle de todos los esfuerzos, sino solo la historia, pero sin conocer el detalle de todas esas conversaciones que ocurren y que posibilitan o no los cambios,
creo que hay ciertas condiciones que permiten que no se repita la historia. Cuando yo veo al mundo de la salud y a todos los gremios de la salud de acuerdo en una propuesta de seguro nacional de salud, no en el detalle, no en el articulado ni en la transición, pero cuando yo veo ese espacio, veo a los partidos, al menos de la oposición, que tampoco estaban de acuerdo en esto. Bueno, creo que hay bastante. O sea, me parece que sí estamos de acuerdo. Cuando a eso uno le suma lo que pasa el 18 de octubre, que básicamente es el ya basta. Eso es lo que pasa el 18 de octubre. Que por distintos factores la gente dice ya basta. Basta del abuso, basta de que me suban la cuenta de la luz, basta que me suban el pasaje del metro, basta de la lista de espera, basta de este abuso permanente que me sobreexplota, que no me permite llegar a fin de mes y proyectarme un poquito más allá y disfrutar de la vida. Eso obliga a ciertas conversaciones y a ciertos procesos políticos que en este caso, la bandera más importante que se puso es el proceso constituyente. Creo que a eso se le agrega que la crisis sanitaria actual devela nuevamente la falencia del sistema de salud y vamos a ver en 2 o 3 meses más cómo se va a ver reflejadas las inequidades en la lista de fallecimientos. Vamos a ver que las personas más ricas pudieron atenderse, que va a haber mayores muertes en personas con obesidad, que está correlacionado con pobreza, es decir, vamos a ver cómo se va a ver expresado nuevamente la precarización de la vida y las inequidades del acceso a la salud en el contexto de la COVID, del coronavirus que estamos viendo actualmente. Y yo creo que sí hay margen en el mundo de la derecha para tramitar proyectos de ley de estas características. Yo creo que siempre al final pesa mucho la presión pública y en este caso va a haber cada vez más presión pública. Pero sí comparto que al final el peso de llevar a cabo una reforma a la salud que va a aumentar en, no sé, 4 puntos del PIB en el presupuesto, que aumenta una reforma profunda en institucional, o sea, que implica, es una cosa enorme, no se hace fuera del marco del liderazgo de un gobierno. Desde la oposición esto no se puede hacer, no se puede. Y por tanto creo que ahí es donde también hay que tener una garantía. El proceso constituyente, de algún modo, también te genera como este doble juego, de que puedes jugar a dos bandas y creo que a mí me genera más certidumbre los cambios constitucionales que son de largo plazo y que van a generar cierta garantía de las personas, pero eso es un artículo que tiene que después ser llevado a un proyecto de ley que materialice esto en el sistema de salud. Pero yo creo que puede ser porque somos una nueva generación, pero tengo altas expectativas de que pueda haber una reforma profunda de la salud que se haga cargo de las batallas que se perdieron y recoja la experiencia. Aquí, cuando de repente nos juntamos y tenemos la conversación, yo muchas veces que vengo llegando digo, oye, pero aquí no hay nada que inventar, no inventemos la rueda, está súper escrito. Y los actores están de acuerdo. Entonces, un problema de correlación de fuerza de quién está en el gobierno y de la Constitución, y en eso creo que hay chances para poder realizar estos cambios más temprano que tarde, amigos míos y amigas. Muchas gracias, diputado Crispi. Para ya cerrar, senadora, si usted quiere hacer los comentarios que estime. Sí, senadora. Ahí está, ahí, me tenían que activar el micrófono. Oye, yo les pido súper breve para hacerme cargo de alguna de las cosas. Me encanta esto de que nos provoquemos y que tú nos generes el espacio también para eso. Pero quiero señalar con mucha claridad que no es mi intención quedarse anclado en mirar el pasado ni llevar esto a una discusión pequeña. Yo creo que todos los actores hoy día tenemos que hacernos cargo de que la gente nos pide mirar para adelante y ser capaces de responder a sus necesidades, ¿no es cierto? Y sobre todo a sus mayores dolores hacia adelante. Y quizá uno de los mayores aprendizajes que nos va a dejar esta pandemia es que hay ciertas lógicas que ya no nos sirven, ciertas lógicas de cómo enfrentamos la política pública. Miren, hoy día la economía está subordinada, la economía mundial está subordinada a la salud de las personas.
y hay cosas que no habíamos visto, o sea, quienes que son los reyes del imperio regulando precios, no sé, podríamos poner muchos ejemplos. Entonces, yo creo que efectivamente, y estamos todavía en desarrollo, ¿no es cierto? Estamos frente a una oportunidad, yo quiero recoger eso, porque probablemente esto va a ser tan duro que nos va a llegar a que se quiebren ciertos esquemas tradicionales sobre los que hemos estado acostumbrados. Y creo que es a eso, aprovechar esa oportunidad, a lo que tenemos que estar preparados. Es eso lo que tenemos que construir en conjunto. Sobre la reforma a la salud, y en esa lógica, yo quiero decir que en el tema de las ISAPRES, déjenme dar mi opinión en un titular solamente. O sea, yo creo que las ISAPRES perdieron la oportunidad en estos días de haber demostrado que tenían alguna utilidad o algún sentido. O sea, y esa oportunidad la desperdiciaron absolutamente. O sea, hoy día, ¿quién dice que tienen sentido? Cuando lo que han hecho ha sido literalmente brutal, ¿no? Deberían ser probablemente una institución distinta, y si es seguro o no, pero no lo que son hoy día. Ahora, la reforma a la salud a la que yo aspiro y a la que entiendo que aspiramos es mucho más que una reforma a las ISAPRES. Y creo que eso también hay que decirlo claro, porque si no podemos caer en una trampa. Creo que hemos hecho cosas maravillosas. Yo siempre pongo el ejemplo de Ricardo Soto, o sea, que rompió todos los paradigmas de cómo estábamos discutiendo los temas de salud, de costo-efectividad, de ser capaces de financiar a todos los actores, no solo el público y el privado. O sea, hay muchas lecciones ahí perfectibles, por supuesto, pero fuimos capaces de hacerlo y de llevarlo a cabo en una ley, con el liderazgo de la presidenta ahí, te fijas, con los ciudadanos representados en las organizaciones sentados a la mesa. O sea, también aquilatemos cosas que hemos hecho que pueden ser pequeñas, pero han sido sustantivas para la gente, y logramos finalmente sacarlas adelante aquí, para dejar un poco más el tono positivo. Y finalmente yo quiero reafirmar el tema de la atención primaria. Lo plantearon en varias intervenciones, y yo creo que la atención primaria es un espacio para partir de una reforma sustantiva. Nosotros los desafíos que tenemos de salud pública, envejecimiento, obesidad, salud mental, todos se juegan en la salud primaria. Y sin embargo, los esfuerzos no están puestos ahí, ya lo han dicho, de presupuesto, de personal, de facultades para los alcaldes. Eso ha quedado en evidencia absolutamente ahora. Entonces, quizás desde ahí podemos empezar a generar acuerdos. Un amigo me decía hoy día que sí, la pandemia se ve, hoy día se mide en la UCI, probablemente el indicador lamentable, terrible de muerte va a ser el que va a tener más peso, pero la guerra se debería ganar en la atención primaria, ¿no? Y sobre todo si pensamos en los aprendizajes que hacemos frente a una futura pandemia también, o una amenaza como esta. Entonces, quizás es desde ese espacio donde nosotros podemos empezar a hacer algunas cosas, el que la persona se le faciliten los trámites. O sea, ¿por qué tengo que ir al hospital para cosas que podría hacer en la atención primaria? Y hay cosas que ahí son de gestión, es ponerle el peso, es hacernos cargo del ciclo de vida de la persona completa, poner el foco en la prevención. No sé, ahí uno podría hablar mucho, no quiero hacerlo, más bien cerrar con esa idea. A mí me parece que ahí hay un espacio donde nosotros, si somos osados, si aprovechamos además fuerzas políticas bien transversales, los alcaldes hoy día se han puesto en escena, han demostrado poder, han demostrado capacidad de ponerse de acuerdo a pesar de sus partidos políticos distintos. Entonces, sí, quizás por ahí empezamos una conversación, podemos ir abriendo camino también. Gracias, senadora. Vuelvo a agradecer la participación de cada uno y cada una de ustedes, y dejarlos invitados para el próximo miércoles, que vamos a tener, como decía, otra cosmovisión frente a las mismas preguntas, los mismos desafíos. Y quiero terminar con una reflexión muy positiva, y quiero decirlo con muy... voy a parecer como viejo chocho con lo que estoy diciendo, pero la verdad es que es tan gratificante ver gente joven, tan sub 40, en liderazgos gremiales tan importantes como el rol de lideresa que tiene la doctora Siche, ver a académicos tan bien formados como Cristóbal, y ver a parlamentarios también tan jóvenes, y que están con convicción y pasión pensando en los temas de la salud pública, que la verdad es que da entusiasmo para seguir nosotros, ya los que estamos más antiguos,
apoyándolos a ellos, y por supuesto que ninguno de nosotros va a jubilar. Yo no me imagino a la doctora Barriga jubilando en estos temas, yo tampoco, pero sí reconocer de que hay una nueva generación muy potente y que me llena de orgullo. Así que quiero terminar agradeciendo a nombre de la universidad su presencia. Llegamos a tener casi 300 personas, si no más en algunos momentos, para que ustedes vean el entusiasmo que despierta estos temas. Así que un abrazo grande, grande, grande y cariñoso. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, Osvaldo. Gracias Chao, a chao, todas. chao, chao.